vamos a dar paso a los primeros 10 minutos del señor Roberto Isaac. Bueno, el tema que nos ocupa, Hebreos 1:6, es el Hijo adorado. Bueno, vamos a analizar el pasaje y vamos a ver el contexto. Hebreos 1:6, según la Biblia textual cuarta edición, dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Fin de la cita. Tengo yo aquí cerca de 50 páginas de traducciones de la Biblia y el 99.99% traducen de manera similar. Traducen como adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, de entrada, eso nos debe dejar bien claro que, de acuerdo al consenso académico bíblico, pues el contexto del cual se está haciendo la traducción deja claro que se trata de una adoración. Pero bueno, vamos a ir escarbando un poquito más acerca de esta cuestión. Vamos a hacer un pequeño análisis sintáctico, no hay mucho tiempo, pero algunas palabras pues aquí resultan interesantes. Por ejemplo, este verbo adorar, en griego es proskinesiatosan, que viene precisamente del verbo proskineo y se encuentra en auristo, entonces en tiempo auristo, activo y imperativo. O sea, es una orden, se está dando una orden que todos los ángeles de Dios le adoren. Y bueno, aquí tiene una función sintáctica de ser un verbo finito y está contenido en un marco de citatorio, o sea, está citando una referencia que vamos a analizar más adelante. No quiero perder mucho tiempo, podríamos abordar un poquito más después la cuestión sintáctica de lo demás. Yo creo que aquí lo importante es definir el contexto. ¿A qué se está refiriendo el autor de los Hebreos cuando dice adórenle todos los ángeles de Dios? ¿Y por qué lo está diciendo? Si nosotros hacemos un análisis exegético inmediato, vamos a darnos cuenta que el autor de los Hebreos está presentando en su discurso, está presentando un argumento en el cual él pretende presentar al Hijo, a quien él denomina el primogénito, basado obviamente en el contexto judío, de lo que implica ser el primogénito, el que tiene el derecho, el que tiene la doble porción. Entonces, en todo el contexto, si nosotros vamos en todo lo que es el capítulo 1, vean, en el versículo 3 lo presenta como aquel que es la imagen misma de la sustancia de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Algunos han dicho que simplemente trata de presentar la superioridad del primogénito en relación a los ángeles, pero el autor de los Hebreos va más allá de eso, sino que presenta a este primogénito como aquel que es el resplandor de la gloria del Dios eterno, el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Y en el versículo 5, que es un versículo antes del texto que nos compete, lo presenta como totalmente en una filiación diferente a cualquier ángel, porque dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Es decir, a ninguno. Solamente el Hijo es hijo de Dios en el mismo sentido que de una filiación padre-hijo divino. Ningún ángel es hijo de Dios por naturaleza. Luego el versículo 8 lo llama Dios, aunque eso es discutible y no lo vamos a discutir ahora, pero sigue avanzando y luego en su discurso en el versículo 10 lo presenta como el creador, al decir, respecto al Hijo, dice: Señor, en el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todos ellos perecerán y serán mudados como una vieja vestidura. Estoy parafraseando. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces presenta al Hijo como un ser creador. Aquí se termina el argumento del obrero maestro. Aquí se le presenta al Hijo como el creador, citando también del Salmo 102, haciendo esta referencia, que es una de las características de todo este discurso de Hebreos 1, que se están haciendo citas del Antiguo Testamento. Lo mismo en Hebreos 1:8, se hace una cita del Salmo, me parece 45, en donde también se cita del Antiguo Testamento. Y en el versículo 6, y esto es lo más importante, porque aquí el contexto es el que nos va a determinar el significado del término proskineo.
Si nosotros vamos a los léxicos, podemos encontrar diferentes puntos de vista. Algunos léxicos presentan el verbo proskineo como teniendo diferentes acepciones. Yo estoy de acuerdo que fuera del Nuevo Testamento el verbo proskineo puede tener más de una acepción, además de adorar. Puede traducirse correctamente como dar reverencia o dar pleitesía. Pero en el caso del Nuevo Testamento, el verbo proskineo se utiliza en un solo sentido, que es el de adorar. Y esto lo vemos de manera constante en el Nuevo Testamento, aunque hay algunos textos que pudieran estar en tela de juicio, como Mateo 18:26 o Apocalipsis 3:9, se puede discutir, pero básicamente su significado siempre es adorar. Ahora bien, ¿por qué es tan importante y diferente este término que se utiliza en Hebreos 1:6? Porque el autor de los Hebreos está haciendo una cita, su marco de referencia del Antiguo Testamento según la versión Septuaginta, y está citando, y esto es prácticamente cualquier exégeta está de acuerdo, inclusive la misma sociedad Watchtower en sus referencias, está de acuerdo que el autor de los Hebreos está citando Deuteronomio 32:43 según la versión Septuaginta, y posiblemente también el Salmo 97:7. De manera que este marco referencial es el que nos da la pauta para poder interpretar qué tipo de proskineo, porque ahorita podríamos enfrascarnos en una discusión interminable que si significa adorar o si significa dar reverencia. Y Frank me puede citar textos donde signifique dar reverencia del Antiguo Testamento, y yo no tengo ningún problema con ello. Pero en este caso, cuando vamos al contexto del que se habla de Deuteronomio 32:43, y yo quiero citar aquí cómo traduce la Biblia Textual Cuarta Edición, dice: alegraos, oh cielos, junto a él, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Vean ustedes que es la misma cita, o sea, es la misma cita textualmente, aunque existen diferentes variaciones en los manuscritos. Algunos, en lugar de traducir ángeles de Dios, traducen hijos de Dios, pero se refiere a lo mismo. Y si nosotros consultamos las versiones de la Septuaginta, como la de Charles Thompson, la de Lancelot Brenton o la de Guillermo Juneman en español, vemos que traducen de manera constante: adórenlo todos los ángeles de Dios. De manera que este marco referencial es el que nos da la pauta para poder interpretar. La pregunta aquí sería: ¿qué tipo de proskineo se manda en Deuteronomio 32:43 según la versión Septuaginta? Quiero aclarar esto, no está citando el texto masorético. Si ustedes van al texto masorético, no van a encontrar esta cita. Y es que el autor de los Hebreos no está citando de la versión Septuaginta, no está citando del texto masorético, sino de la versión Septuaginta. Y prácticamente sus citas que él hace, las hace, muchas gracias, las hace basadas en la versión Septuaginta. Ahora, la pregunta aquí sería: ¿qué tipo de proskineo los ángeles le rinden a Yahvé? Porque es que el contexto de Deuteronomio 32:43 se está refiriendo a Yahvé, se está refiriendo al proskineo que Yahvé recibe de sus ángeles. Entonces, el día de hoy no tenemos otra opción que una de dos: o aceptamos que en Deuteronomio 32:43 los ángeles le rinden verdadera adoración, no pleitesía, no meramente una reverencia, sino verdadera adoración a Yahvé, y ese es el contexto del cual se está citando, o pues vamos a negar que realmente los ángeles le rinden verdadera adoración, con tal de negar la adoración que se le rinde al Hijo. Y es que esta cuestión es tan clara que inclusive la misma sociedad Watchtower, como les dije al principio, hasta todavía su versión de 1967 en español traducía en Hebreos 1:6 como adórenlo todos los ángeles de Dios, y no lo hacía por cuestiones de lenguaje o algo así, o como algunos han querido argumentar de que el término adorar tenía otro significado en aquel tiempo. No, por una cuestión que ellos sabían la diferencia entre adorar y rendir homenaje, porque ya en ese tiempo utilizaban esas traducciones, rendir homenaje. Sin embargo, en Hebreos 1:6 ellos aún así mantenían esa traducción, de manera que con todo el contexto nos apunta inequívocamente que Hebreos 1:6 se refiere a que el Hijo recibe verdadera adoración. Así que bueno, esta es mi presentación. Vamos a ver cómo se va desarrollando este diálogo. Dios les bendiga.
10 minutos exactamente. Ahora vamos a dar paso a los primeros 10 minutos de exposición de Franklin. Bueno, mi exposición está relacionado también con el contexto, porque en Hebreos 1:6 aparece el término griego, o sea, está auristo imperativo, proskune satosan. Y ahí está hablando de la autoridad, o sea, qué tipo de autoridad tendría Jesucristo con relación a los ángeles. O si realmente Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Si realmente se le rinde servicio, los ángeles le rinden servicio, acaso a Jesucristo, entonces estamos entendiendo de que es inferior al Padre. Pero si se la adora, entonces, según como lo dicen los trinitarios, es el Dios Todopoderoso. Bueno, el contexto también relaciona a la autoridad. O sea, ¿qué autoridad tiene Jesucristo? Y sabemos que está por debajo realmente del Padre. Por ejemplo, si vamos a Hebreos 1:2, dice que Jehová lo constituyó heredero de Dios. Allá aparece seken, que es un verbo auristo activo indicativo de tercera persona del singular, que se traduce como encargar, constituir, dar algo. O sea, si tú constituyes a alguien, quiere decir que esa persona antiguamente no tenía ese poder, esa autoridad. O sea, está rebajado. Así que sugería algunas preguntas, ¿no? En el caso del versículo 1, capítulo 1, versículo 2, ¿puede Dios constituirse otro Dios? Algo como herencia. O sea, Dios siempre ha sido heredero. ¿Puede Cristo, siendo Dios, ser un Dios sin herencia? ¿Significa esto que Dios es menor en autoridad, poder y gloria estando en el cielo? Se le aplica al Padre el término cleroromos, heredero. Ahora, Hebreos 1:3, si vamos al contexto, dice que siendo el resplandor, espaugasma, resplandor en sentido hacia adelante, eso es lo que significa este término. Y esto se pudiera ejemplificar: el Sol es un cuerpo celeste que emite radiaciones, que es la energía emitida o el reflejo de un cuerpo, y Jesús es el resplandor, el relámpago, la luz que emite ese cuerpo. O sea, hay una diferencia abismal ahí. También dice que Cristo se sentó a la derecha. Casinicen, decías, Cristo se sentó a la diestra de manera figurativa. Entonces, la pregunta es, si Cristo es Dios, ¿cómo él mismo se va a sentar? O sea, se va a probar a la diestra él mismo. Así que esto es de una manera figurativa. Y cuando vamos, por ejemplo, al versículo 9, dice que Dios te ungió. La pregunta sería, si Cristo es Dios y recibe toda la oración, ¿cómo va a tener un Dios por encima de él que lo unge? O sea, ¿puede Dios ungirse a sí mismo? Aquí vemos el grado de categoría máxima que tiene el Padre sobre el Hijo. El Hijo está subordinado porque tiene un Dios. Si vamos a Apocalipsis 3:12 y Juan 20:17, dice que Jesucristo tiene un Dios. Y ya Jesucristo, estando en gloria, como dicen los trinitarios, ya ascendió al cielo, dice que tiene un Dios, según Apocalipsis 3:12. Así que Cristo, siendo el Dios todopoderoso, ¿puede tener otro Dios todopoderoso por encima de él en autoridad? Claro que no, eso es absurdo. Así que realmente estamos viendo que el contexto no está hablando de la divinidad de Cristo con relación a Hebreos 1:6. Hebreos 1:6 está hablando respecto a la autoridad que tiene Jesucristo. Otro punto es que dice la semántica con respecto a proscuneo. No podemos encasillarnos solamente a ser arbitrarios, a ser parcialistas, de admitir de que en el Nuevo Testamento exclusivamente se está refiriendo proscuneo a la oración. No. Si vamos a la Biblia, el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es la verdad. Y si vamos a 2 Timoteo 3:6, dice que toda escritura, panta, toda escritura es inspirada por Dios. Ahí panta no es relativo, sino absoluto, porque toda la escritura de Génesis y Apocalipsis, estos 66 libros, es inspirado. Así que debemos no solamente aferrarnos al Nuevo Testamento, si proscuneo significa adoración. También debemos remitirnos también al Antiguo Testamento, en la Septuaginta, si realmente en todos los textos donde aparece la palabra proscuneo significa realmente adoración. Así que algo que también quería mencionar es que en Hebreos 1:6 este verbo imperativo, auristo, no
o sea, como dijo en este caso, esto no estoy hablando de refutación, o sea, lo que mencionó Roberto Isaac es un mandamiento, pero un mandamiento en el sentido, si vamos a la cláusula A, vamos a ver ahí Jotán de Palin. Jotán de Palin, si vamos al comentario de Robinson, dice que hay ambigüedad. No saben realmente en qué tiempo sucedió esto, pero sí podemos saber por qué Jotán de Palin hay un punto de partida. Ahora, ¿qué cosa es el imperativo? Una de las cosas que quería mencionar acerca del imperativo, según la gramática, por ejemplo, vamos a ver este léxico que vemos aquí, que voy a presentar aquí en pantalla, más o menos para que ustedes se lleven la idea, ¿no? De José Antonio, este léxico que ustedes ven aquí. En la parte del imperativo, dice que el aspecto de la acción del imperativo auristo, el imperativo auristo, ojo, por su parte enfoca el principio o comienzo de una acción. Expresa un mandamiento, se da inicio a una acción aún no ha comenzado a realizarse y cita Apocalipsis 1:11 y cita también Lucas 6:22. Apocalipsis 1:11 dice, escribe lo que ves en un libro y envíalo. Hay una acción ahí de principio comienzo. Hay un imperativo, envíalo. Y en Lucas 6:22 aparece alegrados aquel día. Aquí lo pueden ver, lo tengo marcado en rojo. A ver si se puede ver ahí. No estoy mintiendo. El imperativo indica una acción de principio a comienzo en el tiempo. Así que Jotán de Palin indica un comienzo con este verbo imperativo. Jotán de Palin, estas dos conjunciones sumadas a estos verbios, no aparece en Salmo 97:7, ni aparece tampoco en Deuteronomio 32:43, que eso después lo vamos a hablar y discutir en la parte de la refutación. Otro léxico que quiero enseñar rápido es Sintaxis del griego Nuevo Testamento, manual de estudiantes por Dean Berchar, que está en Amazon, lo pueden comprar ustedes. Y en la página 37 y 38, hablando del auristo, dice: el auristo de imperativo también puede usar para una acción que hay que empezar en ese momento concreto, aspecto ingresivo, o que deberá repetirse durante un periodo de tiempo, aspecto comprensivo. El auristo imperativo se usa regularmente en saludos y en peticiones dirigidas a Dios y en la oración, aspecto simple y comprensivo. La diferencia entre el presente imperativo o auristo imperativo se puede observar en las formulaciones, y pone algunos ejemplos de Mateo y Lucas. Por ejemplo, en Lucas 18:22 aparece: vende todo lo que tienes, cuando Jesucristo habla con el joven rico, y distribúyelo a los pobres. Ven y sígueme, sígueme. Auristo imperativo. O sea, hay una acción tomada de principio a comienzo. Así que en Hebreos 1:6, proscune, o sea, tosan, auto, con este pronombre dativo, unido a la morfosintaxis griega de Jotán, de Palin, hay un comienzo de ese mandamiento, no como quizás quiere reflejar Roberto Isaac, de que se está refiriendo a la eternidad. Bueno, también Matthew Henry dice que no se refiere al nacimiento de Cristo. Y eso es una de las cosas que, bueno, Roberto Isaac tendrá que explicar. O no sé si Roberto aceptará el comentario de Matthew Henry. Y A.T. Robinson, desgraciadamente, A.T. Robinson no da, o sea, una definición. Hay una ambigüedad. Dice que puede ser a la parucía de Cristo cuando vino en la encarnación o en el futuro. O sea, hay varios comentarios bíblicos que tienen discordia. Entre los mismos trinitarios hay una gran contradicción en qué momento será ese mandamiento referente a que los ángeles toman esa acción de rendir homenaje, o quizá los trinitarios a oración. Me queda un minuto todavía. Entonces, también las traducciones bíblicas no solamente no es como realmente
dicen los trinitarios, de que la semántica significa que sea oración, ¿no? Hay muchas traducciones bíblicas, como la Biblia Israelita Nazarena, la Biblia Jerusalén, tercera edición, que pone a rendir homenaje. Muy bien, 10 minutos exactamente. Igual, bueno, ya cada quien hizo sus 10 minutos de exposición. Bueno, ahora vamos a lo bueno, la refutación de argumentos. Señor Roberto Isaac, ¿está usted listo para sus primeros 10 minutos de refutación? Tu micrófono está apagado. Estamos listos, estamos listos. Ok, cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Vámonos rapidito porque el tiempo apremia. Franklin básicamente dice que en Hebreos 1 el contexto tiene que ver con la autoridad. Yo no he negado que el contexto tiene que ver con la autoridad. Yo lo que he dicho es que no solamente con la autoridad, porque va más allá de presentar al Hijo como un ser autoritario sobre los ángeles o sobre la creación, sino que es presentado de una forma apelando inclusive a su divinidad. Y yo cité, por eso cité Hebreos 1:3, donde lo presenta como la imagen misma de la sustancia de Dios, lo cual sería una paradoja presentarlo si él es realmente un ser inferior, un Dios menor, una criatura. ¿Cómo es posible que él pueda reflejar fielmente la exacta representación, la exacta imagen de un Dios que es eternamente infinito? Eso sería un absurdo lógico. Entonces, Frank tendrá que hoy, si quiere negar lo que yo he dicho, tendrá que explicar esa paradoja. Él cita Hebreos 1:2, donde al Hijo se le constituye heredero. Perfecto, no hay ningún problema. Es que lo que Frank no entiende, y muchos testigos de Jehová, que hay un aspecto respecto a la segunda persona de la deidad, que es Jesucristo, que en ocasiones, como en este caso, se está hablando desde un punto de vista mesiánico. O sea, aunque se le presenta como un ser autoritario y como un ser que tiene la divinidad, aún así el contexto está marcado en un contexto mesiánico. Así que por eso es que se habla de herencia, se habla de que él fue hecho heredero, a quien constituyó heredero, pero miren lo que dice, por quien asimismo hizo el universo, o hizo las edades. Y cité Hebreos 1:10, donde se le presenta como el creador. Aquí se despedaza completamente el asunto del obrero maestro, ese sofisma del obrero maestro, no. Aquí del Hijo se dice, tú, Señor, en el principio, y está citando del Salmo 102, donde se refiere a Yahvé. Tú, Señor, en el principio fundaste los cielos fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Dónde está aquí el intermediario? ¿Dónde está el obrero maestro? Frank tendrá que lidiar con esto y tendrá que explicarlo. Frank trata de replicar de que al Hijo se le presenta como el resplandor de la gloria del Padre, y cita el ejemplo de un sol. Pues muy bien, Frank. De hecho, los padres griegos utilizaron mucho la analogía del sol, precisamente por este término, auspausgamia, que significa el resplandor. Pero fíjate que esta misma analogía del sol y su rayo, citada por ejemplo por mismo Tertuliano, cuando explica el asunto de la consustancialidad del Hijo, ¿acaso los rayos del sol son de otra naturaleza o de otra sustancia diferente de las del propio sol? Para nada. Entonces, este ejemplo, en lugar de darle apoyo a la teoría de los testigos de Jehová, lo que hace es darle apoyo, pero a la teología trinitaria, porque esta analogía del rayo con su sol, lo que hace es demostrar que el Hijo no procede de una fuente diferente, sino de la misma esencia que es el Padre. Bueno, vamos a entrar más de lleno. El uso de prosquineo en la Biblia. Dice Frank que no podemos despreciar la Escritura, no podemos desechar el Antiguo Testamento. Mira, cuando hacemos un estudio filológico, Frank, de ciertas palabras, no podemos enmarcar todo en un mismo contexto. Por eso existen diccionarios léxicos que se refieren a períodos específicos, porque los usos van cambiando. Y eso es algo que cualquier persona que ha estudiado filológicamente se da cuenta.
De manera que cuando estudiamos la palabra, el verbo proskineo en el Antiguo Testamento, la vemos que se utiliza de una manera muy amplia. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, ya no se utiliza de esa misma manera, salvo un par de ejemplos que ya cité, donde se podría discutir su uso. Por eso, por ejemplo, cuando consultamos léxicos especializados como el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, de Gerhard Kittel, cuando vamos al término proskineo, ahí busca donde dice proskineo, y te vas a dar cuenta que ahí dice que, a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento su único significado es el de adorar. Y ese es un léxico especializado porque te desglosa por períodos, te dice cómo se utilizaba con Filón de Alejandría, cómo se utilizaba en la Septuaginta, cómo se utiliza en el Nuevo Testamento, cómo se utiliza en los padres de la iglesia. O sea, por períodos te va desglosando. Entonces, por eso yo dije que no hay que generalizar. Pero ahorita esa cuestión para mí viene siendo algo secundario. ¿Por qué? Porque para mí el contexto es el que determina aquí el significado. Miren, Frank utilizó mucho de su tiempo hablando de la cuestión del uso de Palin y cómo se utiliza de la cuestión del imperativo. Mira, te voy a citar nada más una referencia sobre el auristo imperativo de la gramática de Daniel Wallace. Página 422, dice, el significado del imperativo es diferente, pero es distinto dependiendo del tiempo en que aparezca. En el auristo tiene, hablando del imperativo, dice, en el auristo tiene generalmente la carga semántica de hacer un mandato como un todo sin centrarse en una duración o repetición. El auristo imperativo implica un mandamiento en resumen o un mandamiento sobresaliente. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que cuando se da una orden tiene un punto específico, un punto de partida, eso yo no lo voy a discutir, pero eso no significa que esa acción está limitada únicamente a esa orden. Y voy a poner un ejemplo que va a refutar de tajo todo este argumento que trató de hacer Franklin. Romanos 15:10, que por cierto cita Deuteronomio 32:43, y dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y creo que en la traducción del Nuevo Mundo dice, alabad a Jehová, todos los gentiles, y exaltadlo, pueblos todos, o sea, exáltenlo todos los pueblos. Aquí esta orden también es un imperativo y tiene la misma construcción morfológica. Es un auristo imperativo activo, ¿sí? Y se refiere a Yahvé. Y está diciendo que todos los pueblos, todos los gentiles lo exalten, lo alaben. Mi pregunta es, ¿acaso el imperativo, esta orden, porque se da en un punto específico, quiere decir que antes de esta orden no se daba alabanza, no se daba lo que es la alabanza y la adoración a Yahvé, porque se está utilizando aquí un imperativo? ¿Tenemos que limitarlo? Para nada. Entonces, es más, yo ni siquiera me quiero centrar aquí en la cuestión de la duración de lo que es, sino más bien me quiero enfocar en el significado. Por eso es que yo apelé a Deuteronomio 32:43 y me interesa mucho ver la posición de Frank. ¿De qué manera va a negar Frank que Deuteronomio 32:43 se refiere a verdadera adoración dada a Yahvé? Así que bueno, no me voy a enfocar tanto ahorita en el aspecto de que, mira, yo acá tengo muchísima información. Este tema yo lo he debatido a saciedad sobre el uso del adverbio palin, si se utiliza en un sentido de la encarnación o en un sentido futuro. Eso lo he discutido a saciedad, pero no es el punto central. Aquí el punto central es el significado. ¿Qué significa la acción de rendir proskineo en el contexto de Hebreos 1:6? No nos interesa si va a ser en la encarnación, si va a ser en un futuro, si va a ser cuándo va a ser. Ahorita el punto relevante es qué significa. Y creo que he demostrado con total claridad, contextualmente, en el contexto inmediato, donde se le presenta al Hijo como el resplandor de la gloria de Yahvé,
en la imagen misma de su sustancia, como el creador, porque en Hebreos 1:10, haciendo una cita de que se refiere a Yahvé como el creador en el Salmo 102, ahora lo presenta hacia el Hijo, y dice, respecto al Hijo, dice, y lo presenta como el creador y como el ser eterno, porque dice que mientras que el cielo perece, sus años de él no acabarán. De manera que el contexto inmediato y el contexto citatorio del cual se está apoyando el escritor de los Hebreos, el cual no puede ser ignorado, hoy no puede ser ignorado por Frank, él tiene que explicar por qué el autor de los Hebreos está tomando del Deuteronomio 32:43 una cita clarísima donde se rinde verdadera adoración a Yahvé y la aplica, en este caso, al Hijo de Dios. Bueno, concluyo aquí con mi refutación. Muy bien, igual 10 minutos exactamente de refutación. Te voy a pedir, bien, ya tienes tu micrófono apagado. Ahora vamos a dar paso a los primeros 10 minutos de refutación de Franklin. ¿Estás listo? Ok, cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Hay interferencia. Yo sí te escucho bien, serás tú. Será el problema ya en tu ordenador, en tu teléfono, no sé en qué estés conectado por allá. ¿Ya se me escucha bien ahora? Sí, perfectamente. Ok, cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Ya. Espera, un momento. Un momento. Déjame. ¿Y ahora? ¿Se escucha? ¿Hello? 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 Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, al menos yo sí te escucho. No sé, Roberto. Te está haciendo señal de que sí te escuchas. Ok, cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Adelante, Frank. Bueno, voy a hablar. Muy bien. Bueno, primeramente, Hebreos 1:3, donde aparece carácter tes hipostaseo. O sea, la impresión como copia según Logos Logo. Aquí vemos, ¿no? Estar debajo. No necesariamente la palabra hipóstasis se refiere al sentido de que sea la misma sustancia del Padre. Porque, por ejemplo, si vamos al Salmo 38:8, ahí aparece la palabra hipóstasis aplicado al rey David. O sea, mi sustancia está en él. Quiere decir que David es Dios porque tenga la misma sustancia. Eso es algo que tiene que explicar Roberto Isaac en su contrarrefutación. En el Salmo 38:8 aparece la palabra hipóstasis, donde dice mi sustancia está en él. O sea, y si su sustancia está en él, entonces el Padre sería un humano también. O sea, David tendría la sustancia de Dios siendo Dios, y el Padre tendría la sustancia de David pero siendo un humano. Ahora bien, en el caso de Deuteronomio 32:43 hay una gran ambigüedad. ¿Por qué razón? Porque la Septuaginta que menciona Roberto Isaac estamos hablando de el Códice Ambrosiano del VII siglo, aquí lo pueden ver, y la mejor Septuaginta que hay, que es Raf Arna, no dice adórenle todos los ángeles, dice adórenle los hijos de Dios. Hay una gran ambigüedad ahí. El texto dice procu nesatosan autopantes iuseu, aquí está. Entonces, para Roberto Isaac no le sirve el argumento, porque hay ambigüedad en la Septuaginta griega. Para Franklin. Frank. Bueno, Roberto, digamos que no te el argumento de Franklin. Digamos que ibas a aportar serio en el debate. ¿Qué pasó? Hay una interferencia ahí, no sé. Sí, estoy hablando yo, Frank. Es que quedamos que Roberto no se iba a estar burlando, quedamos que no se iba a estar riendo, vemos que está haciendo lo mismo que hizo con Francesco allá.
No, pero es que él está diciendo que mis argumentos no me sirven, entonces, ¿tú quieres que yo haga? Pero no te rías, Franklin, no te río. Bueno, pero está descalificando gratuitamente, porque siquiera ha esperado mi respuesta. Está descalificando mis argumentos. Bueno, tenés tiempo, todavía el debate no se acaba. Bueno, continúa, Franklin, adelante. Bueno, entonces hay una gran ambigüedad en la Septuaginta griega. O sea, la Septuaginta que cita Roberto Isaac es el ambrosiano, códice ambrosiano del séptimo siglo. ¿Qué dice los ángeles? Adórenle todos los ángeles. Pero la Septuaginta de Alfred Raff, o sea, de Ralph Arnan, dice adórenle todos los hijos de Dios. No está hablando de los ángeles. Si vamos al códice de Leningrado, como él había dicho, no aparece nada, absolutamente. Y si vamos al papiro Q 444, dice postrado ante él todos los dioses, no ángeles. Así que hay una gran ambigüedad. Deuteronomio 32:43 queda completamente mutilado. O sea, no sirve, no hay una referencia. O sea, no es una referencia literal, como quiere afirmar Robert Isaac, sino es libre. Es libre esa referencia. Otra cosa que citó Robert Isaac es que en el caso de proscuneo, en el sentido de que es en el Nuevo Testamento, tiene que ser realmente exclusivamente totalitario, adoración. Eso es falso, porque parece que Roberto Isaac no leyó bien en el compendio Diccionario Teológico. Voy a citar aquí la página para aquellas personas que están mirando el debate, página 926. Y vamos a ver aquí que este diccionario que vemos aquí dice, por ejemplo, acerca de Apocalipsis 3:9, dice de esta manera: la oración en el cielo implica una reiterada o proscuneo. Lo que adoran a Satanás terminan por postrarse. No pone adoración ahí en el diccionario. Entonces, este elemento que está utilizando Roberto Isaac queda abajo completamente. O sea, el mismo diccionario compendio trinitario que cita Roberto Isaac no dice adoración en Apocalipsis 3:9. Dice literalmente, esto implica los que adoran a Satanás terminan por postrarse a los pies del ángel. ¿Pero por qué? Si es totalitario, ¿por qué no dice adoración? Por adoración a los pies del ángel de la iglesia de Filadelfia. Así que queda completamente mutilado con el mismo compendio diccionario. Otra cosa que él dijo, realmente el Salmo 97:7 no aparece Jotán de Palin. O sea, ahí sí hay una eternidad en el tiempo indefinido, no como en el caso de Hebreos 1:6. En Hebreos 1:6 sí aparece Jotán de Palin, que no aparece ni en el Salmo 97:7 ni aparece en Deuteronomio 32:43. Así que realmente la misma estructura gramatical de Hebreos 1:6 no tiene nada que ver, ni cita directa. Y ya que él citó la referencia de la reina, o sea, de la traducción de Nuevo Mundo de 1987, que dice que es una referencia literal, bueno, yo quiero citarle aquí la Biblia de las Américas Trinitaria, haciendo una referencia acerca de Proverbios 8:22. En Proverbios 8:22 dice realmente que Cristo no es la sabiduría de Proverbios 8:22. Dice que esa sabiduría es la cualidad de Dios. Pero la nota cruzada de Apocalipsis 3:14 lo remite a Proverbios 8:22. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Entonces ese mismo argumento yo lo pudiera utilizar. Pero no obstante, también quiero mostrar aquí, en este caso, cómo en este video, antiguamente, hace 6 años, Roberto Isaac creía que un predicado nominal que antecede, o sea, un predicado nominal que antecede un verbo copulativo es por indefinición. Sin embargo, en este video él lo afirma. Porque un sustantivo en esa construcción, un sustantivo anatros, en artículo,
en esa exacta construcción que está en Juan 1.1 puede mostrar una cualidad, o puede ser en un sentido cualitativo, puede ser en un sentido indefinido, lo cual está plenamente sustentado. Muy bien. Entonces, quiere decir que él no podrá citar la traducción de Nuevo Mundo de 1967, tapa verde, porque ponga oración, porque él también, o sea, antiguamente no creía de que la traducción de Juan 1.1 gramaticalmente, no teológicamente, se puede traducir un Dios, como lo admitió también Wilton Medina en una de las ocasiones. Entonces quiere decir que todas las vertientes han sido completamente mutiladas. No hay forma como probar que Deuteronomio 32:43 se refiera completamente en los manuscritos de Q4:44. Qur'an, no aparece nada, y Septuaginta griega, como vimos, hay ambigüedad, porque esta Septuaginta no dice ahora de todos los ángeles. Aquí está, y la utilizan mucho los trinitarios. Entonces es muy importante eso, porque realmente eso puede crear confusión a las personas. Por eso es que este debate se ha sido necesario explicar con lujo y detalle todas las cosas. Así que el compendio no dice que totalitariamente, parcialmente, procurando sea oración, porque hay una excepción ahí. En Apocalipsis 3.9 pone aquí postrarse. Y hay muchos léxicos, no solamente el léxico compendio, también el Strong dice que es rendir homenaje, el diccionario William Vine dice que es homenaje, Tuji dice que es homenaje. Hay multitudes de léxicos trinitarios que dice que proscuneo semánticamente se puede traducir por homenaje, y traducciones bíblicas como el Nuevo Testamento de Pablo Verso traduce Hebreos 1.6 por rendir homenaje. También, ¿cuánto me queda? 8 minutos. Muy bien. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante porque cuando vamos a Mateo capítulo 2, versículo 8, versículo 11, hay traducciones como Pablo Verso, Nueva Biblia Española, versión moderna, Biblia Israelita Nazarena, el Nuevo Testamento Hebreo por Dulier. Dice rendir homenaje. Cuando vamos a Mateo 14:33, todas esas traducciones, Serafín Daucejo, Latinoamericana, Pablo Verso, Biblia Castilian, dice rendir homenaje. Juan 9:38, rendir homenaje. Mateo 18:26, Mateo 28:9, Mateo 28:17. Traducciones trinitarias ponen rendir homenaje por proscuneo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es realmente? No sé. ¿Cómo Roberto Isaac va a decir exclusivamente, totalitariamente, que todas las traducciones trinitarias máximamente dice que es adoración? No, hay un conflicto, hay una gran apostasía entre los mismos traductólogos, teólogos, apologistas trinitarios, que tienen diferencia en traducción, en lo que es la exótica, en lo que es la crítica textual, en lo que es la traductología bíblica. Pone proscuneo por rendir homenaje, por postrarse. La misma Logos Logo pone postrarse en todos los textos, inclusivemente ahí por proscunesatosan. Verbo auristo imperativo, pone postrarse, no pone oración. Entonces, ¿qué hacemos con esas traducciones? Eso es lo que quería admitir. Muy bien, Franklin, gracias. 10 minutos exactamente. Ahora vamos con lo que es la contrarrefutación del señor Roberto Isaac. Enciende usted su micrófono, por favor. Roberto, ¿me escuchas? Sí, ya. Ok, cuando comience a hablar, corro tu tiempo. Adelante. Adelante, Roberto. Cuando usted comience a hablar, corro su tiempo. Ok, bueno, vamos a empezar. Hebreos 1.3. No vamos a perder mucho tiempo en textos que están, que ahorita son secundarios, ¿no? Yo los cité para presentar un marco referencial
de cómo se está presentando al hijo. Pero sin embargo, Franklin no ha podido lidiar con la paradoja de cómo es posible que una criatura, que un Dios menor pueda reflejar la imagen exacta o la fiel sustancia de Dios siendo una criatura. Esa es una paradoja con la cual Franklin esta noche no ha podido lidiar. Ahora, disculpen si yo me reí un poquito porque la verdad no sabía cuál era la postura de Franklin hasta esta noche respecto a Deuteronomio 32:43, y bueno, me he quedado pasmado, sorprendido de cómo él rotundamente niega que Deuteronomio 32:43 sea una referencia, o más bien Hebreos 1:6 esté citando Deuteronomio 32:43, cuando en su misma Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, aquí está. Si ustedes van a Hebreos 1:6, esta es la versión de 1987. Les prometo que me voy a comprar una mejor cámara, pero miren, ahí hay una notita, Deuteronomio, Hebreos 1:6, cuando dice que todos los ángeles de Dios le rindan, es más, aquí ya traducen le rindan homenaje, y aún así sigue citando como referencia Deuteronomio 32:43 y Salmo 97:7. ¿Qué va a hacer Frank con su Biblia? Yo creo que la tiene que aventar ahora mismo. Frank tiene que aventar su Biblia, porque es más, él dijo que, hablando de las versiones que traducen de esta manera, dice que hay una gran apostasía, de manera que entonces la sociedad Watchtower ha apostatado ahora, porque inclusive en su traducción pues ya no traduce como que todos los ángeles de Dios le adoren. Habría que preguntarle a Frank si la organización apostató también o estuvo en apostasía hasta 1967, donde en la versión en español seguían traduciendo que todos los ángeles de Dios le adoren. Ahora es un poco gracioso, y perdón que yo me haya reído, pero ver la manera tan infantil de que se niegue una referencia. Si tú vas a cualquier comentario bíblico, prácticamente todos te refieren a Deuteronomio 32:43. Ahora, ¿cuál es el gran argumento de Frank? Él dice, no, es que en la Biblia, bueno, en las ediciones críticas de la Septuaginta, no dice ángeles de Dios, sino que dice hijos de Dios. Qué gran descubrimiento has hecho, Franklin. Si te das cuenta, yo mismo lo dije en mi exposición inicial. Yo mismo dije que hay variaciones, hay variantes. Y estoy totalmente consciente. Ahora dice Franklin, no está hablando de los ángeles, y la pregunta es entonces, ¿de quién está hablando, Frank? ¿Quiénes son estos hijos de Dios que le rinden prosquineo a este ser en Deuteronomio 32:43? Luego Franklin dice, apelando a lo que es el texto hebreo, según el texto de Qumran, lo cual tampoco para mí es una novedad, y dice, no, es que también hay ambigüedad, porque ahí no dice tampoco ángeles, sino que dice dioses, y realmente en el hebreo dice Elohim. O sea, en lugar de decir que todos los ángeles de Dios, dice todos los Elohim de Dios. Entonces, esa es su gran prueba de él para decir, no está hablando de los ángeles. La pregunta es, ¿quiénes son los Elohim en este contexto? ¿Y quiénes son los hijos en el contexto de los manuscritos de la Septuaginta que vierten hijos? Eso es lo que habría que preguntarle a Frank. Luego, no es ningún secreto que la sociedad Watchtower fehacientemente ha sostenido por casi 150 años, desde su fundación con su líder Russell, ha sostenido, y de hecho ellos mantenían una teología de adorar al hijo, a pesar de que lo consideraban una criatura. Y recién apenas en la década de los 60, a mediados de los 50, ellos hacen una transición en su teología y de pronto le dicen a sus adeptos, no, ya no es lícito adorar al hijo. Y entonces empieza a haber una transición en esta teología que se ve reflejada obviamente en su traducción. La pregunta entonces sería, ¿acaso la sociedad estuvo en apostasía durante casi 150 años? ¿Estuvo el esclavo dando un alimento espiritual adulterado? Ahora,
Frank me cita ahí en un video donde yo explico sobre Juan 1.1 y digo que gramaticalmente no existe imposibilidad de traducir un Dios como lo hace la sociedad. Y él dice, no, es que él antes tenía otra postura y ahora cambió otra postura. Entonces, él con esto pretende justificar el cambio que ha habido en lo que es la sociedad Watchtower. Mi pregunta es, ¿yo me he proclamado el esclavo? Mi pregunta, Frank, ¿yo me he proclamado el esclavo? ¿Yo he dicho que soy el vocero de Dios? ¿Yo he dicho que soy el único canal entre Jehová y la tierra? ¿Acaso? No, Frank, yo no me he presentado de esa manera. Entonces, tu comparativo no tiene ninguna razón de ser. Y realmente es irrisorio que pretendas compararme con el esclavo para justificarlo. Y mira, yo acá tengo preguntas de los lectores. No me va a dar el tiempo de compartirlo, pero mira, y está en la misma página, está en la misma página de JW, la atalaya del 1 de mayo de 1954, donde un lector confundido, un lector de la Watchtower pregunta si realmente es correcto traducir que todos los ángeles de Dios le adoren, porque en su Biblia ya había salido la versión del Nuevo Mundo de 1950, seguían traduciendo que todos los ángeles de Dios le adoren. Entonces, habían los lectores, ellos seguían confundidos. ¿Es que acaso es correcta esta traducción? Y vean ustedes la respuesta que el comité, que en este caso el esclavo, le da a estos lectores. Dice, voy a citar solamente una parte porque no me da el tiempo. En Hebreos 1.6 leemos, pero cuando él vuelve a traer a su primogénito a la tierra habitada, dice que todos los ángeles de Dios le adoren, y cita la versión del Nuevo Mundo. Bueno, dice, como el verbo griego aquí es proskineo, también pudo haber sido traducido le rindan homenaje. O sea, ellos estaban conscientes que pudo haberse traducido de esta manera, como en todos los casos anteriores, teniendo que ver con Jesús cuando estuvo sobre la tierra. Esta misma palabra griega, bueno, voy a seguir adelante. Dice, en consecuencia, dado que las escrituras enseñan que Jesucristo no es una copersona trinitaria con Dios el Padre, sino que es una persona distinta, el Hijo, la respuesta a la pregunta que se considera aquí tiene que ser que ninguna adoración distinta ha de rendirse a Jesucristo, ahora glorificado. O sea, por un lado dice que se debe traducir como que todos los ángeles de Dios le adoren. Y luego dice que no debe haber una adoración distinta a la que se le da a Dios por ser un ser exaltado. Luego, en la revista de la Atalaya de septiembre de 1954, páginas 573, 575, vuelven a hacer los lectores, porque siguen confundidos con este alimento espiritual voluble, siguen confundidos, y vuelve a preguntar si es correcto. Y dice el esclavo, ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez, mi hijo eres tú, yo te he llegado a ser pero cuando vuelve a introducir a la tierra su primogénito, a la tierra habitada, dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Hebreos 1:4-6, versión del Nuevo Mundo. Está citando el mismo esclavo. Aquí el apóstol Pablo, fíjate lo que dice tu esclavo Franklin, cita el Salmo 97:7, el cual en las palabras de una traducción americana dice que todos los que sirven a imágenes forjadas son avergonzados. Ellos todos, adórenle todos ustedes los dioses. Y a pesar de que traduce así, aún así ellos reconocen que es una referencia, aunque no lo cita de manera idéntica. Dice, en la versión de los 70, estas palabras cursivas dicen, adoradlo por proskineo todos sus ángeles. El apóstol también puede haber citado de la versión de los 70, Deuteronomio 32:43. Entonces, el mismo esclavo está consciente, Franklin. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Están ellos en apostasía? ¿Ellos estaban enseñando una apostasía, Franklin? ¿Es que acaso este alimento espiritual ya ha caducado? Gracias. Bien. 10 minutos y unos segundos, pero bueno. Tu micrófono, por favor, Robert.
Bueno, Franklin, cuando estés listo para tu 10 minutos de contrarrefutación, Ya, adelante. muy bien. Yo pudiera decir lo mismo, por ejemplo, antiguamente existía la ley del talión. La ley judía consistía en circuncisión. O sea, la persona tenía que cortarse el prepucio. Estaba la ley del sábado también. Entonces, porque ahora Dios, Jehová, haya cambiado la ley, entonces Jehová cayó en misma apostasía, el mismo Dios Todopoderoso. Aunque una persona o que una organización cambie de doctrina, realmente no quiere decir literalmente que caen en apostasía, porque todas las denominaciones religiosas han cambiado su doctrina a través de los tiempos, no solamente los testigos de Jehová. Los metodistas, bautistas, adventistas del séptimo día, mormones, presbiterianos, anglicanos, todos, ¿verdad? Pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Pero ahora, no obstante, la parte principal, o sea, lo que hizo Roberto Isaac fue desviar completamente. No se ha centralizado bien lo que es la morfosintaxis griega de Hebreos 1.6, que significa Jotan de Palin, que en la morfosintaxis griega y que significa realmente ahí el imperativo Cristo, proskunesatosan. Ahora, yo pudiera decir lo mismo también que las traducciones antiguas, como la Reina Valera, la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, la King James, muchas traducciones bíblicas, por ejemplo, en 1 Samuel 24.9, David adoró. La Biblia del Oso pone adorar, por chajá en hebreo y prosquineo en la Septuaginta griega. Entonces, caso de Reina fue un apóstata. Si vamos a 1 de Crónicas 29.30, dice que el pueblo de Israel adoró al rey David. Ahí es chajá y prosquineo en la Septuaginta griega. Si vamos a 2 de Crónicas 24.17, dice que los príncipes adoraron al rey Joás. Y así lo dice la Biblia del Oso. Entonces la Biblia del Oso hay que desecharla. Entonces quiere decir que si Pedro de Valera, caso de Reina, en esa época cometieron apostasía porque pusieron la palabra proscuneo por adorar a criaturas. Es muy sencillo. También la cristiandad, o sea, como Pablo Hueso, Nuevo Testamento del Obispo de New Corn de 1808, Nuevo Testamento de Casinar, Nuevo Testamento de Jorge George, Biblia Poliglota Apostólica, Biblia de Darryl Francis, Nuevo Testamento auténtico por Hugo Chofier, Biblia inglesa revisada, Nueva Biblia de Jerusalén, pone la palabra proscuneo, o sea, traduce proscuneo por rendir homenaje. Entonces también todas esas personas apostataron y son del siglo XIX. Ahora, porque Charles Taze Russell pusieron la palabra adoración o puso Atalaya hablando acerca de la palabra adoración, ya son apóstatas. Entonces toda la cristiandad junto con los testigos de Jehová hemos cometido apostasía. Todos hemos cometido apostasía. O sea, tanto tú, tus creencias, tanto los metodistas, bautistas, adventistas, todos. Porque realmente el progreso interpretativo de la Biblia es progresivo. ¿Entiendes? Todos cometemos errores. Roberto Isaac. ¿Me entiendes? Pero lo más importante era concentrarme en Hebreos 1.6. Y vuelvo a repetirte lo que dice el griego bíblico de José Antonio acerca de verbo imperativo auristo, enfoca el principio, el comienzo de una acción. Expresa un mandato para que se dé inicio a una acción que aún no ha comenzado. No se sabe realmente cuándo se va a ingresar realmente el prototocos en la tierra habitada, Eucumene. No se sabe, pero hay un comienzo. Entonces, si a los ángeles se le da el mandato, como tú dices, Cristo recibía oración ante la primera y la segunda venida, es una pregunta que tienes que responder. O sea, ¿era Cristo, Dios Todopoderoso, recibiendo oración por parte de los ángeles? Si los ángeles se le da el mandato de adorar, como tú dices, a Jesucristo, entonces quiere decir que hubo un tiempo en el pasado remoto de que los ángeles no adoraban a Jesús. Hay un corte ahí de tiempo. No es como el caso de Dios, que lo adoran por los siglos de los siglos, por la eternidad de la eternidad. Y ya te dije realmente que cuando tú vas a la morfosintaxis, realmente de la Septuaginta griega dice hijo de Dios, pero tú dices que hijo de Dios ahí dice proskunesatosan autopantes y useu. Entonces se refiere a los hijos de Dios
tú dices que son los ángeles. Entonces yo puedo entender también en Génesis 6, cuando habla de los hijos de Seth, los hijos de Seth, entonces son ángeles. Porque hijo de Dios se refiere a los ángeles. Entonces yo puedo entender que cada vez que aparece la palabra hijo de Dios se refiere a los ángeles. Entonces las criaturas, los seres humanos, son ángeles porque se la aplica el término hiu seu. Pero ya te dije que el Nuevo Testamento, la palabra adoración no tiene la connotación de adoración. O sea, tú estás forzando el Nuevo Testamento. Acuérdate que la palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios. No puedes referirte solamente al Nuevo Testamento, como hacen algunos especialistas en el idioma griego, como A.T. Robinson, como el mismo compendio que te demostré que no dice adoración. Dice postrarse en Apocalipsis 3:9. Así que el mismo dice aquí Charles Kitter de Guys Friends. Ahí está, mira, los nombres de él. ¿Y por qué entonces ellos pusieron postrar ahí en Apocalipsis 3:9? Hay un error ahí, tenía que haber puesto, como tú dices, ¿no? Totalitariamente la palabra oración, Robert Tizá. Pero tienes que tener en cuenta también, tú no puedes aferrarte solamente a un léxico, porque todos los léxicos que yo estoy mencionando son trinitarios, como el diccionario de Wilton Nelson, el diccionario, por ejemplo, de William Vine, hasta la misma concordancia Strong, dice que rendir homenaje. Pero hay algo interesante que te quiero citar, y es que el gran diccionario enciclopédico dice todo lo contrario a lo que dice el compendio. Y mira lo que dice aquí. Aquí lo pueden ver en la página. Vamos a ver aquí lo que dice el compendio. Página para todos aquellos que se preocupen por o quieren investigar. Página 50. Sobre la palabra oración. El Nuevo Testamento, escucha Robert Tizá, asume el antiguo principio revelado, ¿no? Enseña que la oración solo puede atribuirse a Dios. Sin embargo, en los evangelios Jesucristo recibe acto de homenaje. ¡Wow! Brother, Roberto, todo lo contrario a lo que dice el diccionario teológico. Aquí dice que la oración es recibida a Dios nada más. Y después abajo dice, en cambio, el Nuevo Testamento asume los evangelios de Jesucristo recibe actos de homenaje reservados a Dios. ¡Wow! Entonces hay dos choques. Estamos viendo una contradicción aquí y estamos viendo una contradicción aquí. Pero esto no es hecho por los testigos de Jehová, Roberto Isaac. Estas son tus propias herramientas, tu propia literatura. Y no solamente te cité uno, tengo más, pero no es necesario. Tengo otros léxicos donde dice que Jesús recibe rendir homenaje. Pero no obstante, la Reina Valera del 60, en una de sus páginas, esta de Holman, fíjate, este detalle, Roberto Isaac, literatura tuya, fíjate. Vamos a ver si se me abre aquí, si me da tiempo. Vamos a ver aquí. Dice aquí, fíjense, Pantocrator, ya que tú citaste el contexto, ¿no? De Hebreos 1:3. Dice, el Nuevo Testamento, Pantocrator, siempre alude al Dios el Padre. Roberto, brother, el Nuevo Testamento, Pantocrator, todopoderoso, siempre alude al Dios Padre, no a Jesús. Mira, léelo bien ahí, mira ahí, bien clarito ahí. Entonces, ¿dónde está la apostasía? Esta es tu Biblia. ¿Lo bautizas? Claro, yo sé que tú no lo vas a aceptar. Como tú me estás citando a Atalaya, ¿me entiendes? Estás diciendo que realmente creíamos en la oración. Sí, es cierto, yo no me escondo para decir eso, ¿me entiendes?
pero también tú tienes que hacer una observación a tu literatura. Dice esta Biblia que Pantocrator es exclusivamente al Padre. Y ahí está, lo puedes buscar. La página, ahí está exactamente. Es todo lo que he dicho. Muy bien. Bueno, hoy hemos llegado a la parte final de las refutaciones. Parece que se salió Franklin. O apagó su cámara. Frank, ¿me escuchas? Frank. Ah, sí, ya volvió. Muy bien, pues ya viene lo bueno. Viene lo bueno, el cuestionamiento de parte de cada uno. Muy bien. Vamos a lo que es el cuestionamiento. Van a tener 10 minutos de cuestionamiento, solo algo si, en el caso de Roberto, que va a empezar, si va a hacer una pregunta, pues deja que responda Frank, ¿verdad? Al igual, Frank, cuando Roberto te haga cuando tú le hagas una pregunta a Roberto, déjalo que responda para que pues se entienda, ¿no? Déjame hacer una salvedad, Roberto, ¿lo vas a hacer de pregunta o forma de diálogo? No, en forma de diálogo, yo te voy a ir preguntando. Voy a tener 10 minutos y luego tú tienes 10 minutos. Ok. Muy bien, Roberto. Enciendan ambos su micrófono porque aquí van a interactuar los dos. Mantengan su micrófono encendido. Franklin, igual enciende tu micrófono porque ambos van a estar interactuando. Muy bien, Roberto, cuando estés listo para cuestionar a Franklin, corro tu tiempo. Listo, estamos listos. Bueno, Franklin, una pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios de Génesis 6? Bueno, nosotros los testigos de Jehová entendemos que los hijos de Dios se está refiriendo a los ángeles que tuvieron relaciones, pero hay mucha ambigüedad. Listo. Ya, nada más la pregunta. Perfecto. Ajá. Entonces, en tu exposición, tomaste este ejemplo como para decir si cada vez que diga hijos de Dios, tenemos que referirnos a los ángeles y lo utilizaste como ejemplo. Entonces, no te sirve. Sí, pero como ejemplo, en el sentido a tu recomendación. Párame el tiempo, por favor. Párame el tiempo. Pero te tengo que responder, ¿no? Te tengo que responder. No. Moderador. Bueno, yo ya paré mi tiempo. A ver, ¿cómo tú quieres que te responda? ¿De qué forma? Hay que aclarar algo aquí. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame. Esto no es una preguntas y réplicas, no. O sea... Pero no es diálogo. No es diálogo. O sea, es un diálogo en el sentido de que yo te pregunta nada más. Claro. Ah, bueno, está bien, ya. Tú no me tienes que justificar. O sea que él solamente tiene que decir sí, no. No acordamos eso. Tú respondes la pregunta que yo te hago. Yo puedo hacer algún comentario o algo, pero hasta que yo no te pregunte, tú no respondes nada de lo que yo Okay. Lo mismo vamos a aplicar cuando tú me estés interrogando. O sea, yo no te voy a explicar más de lo que tú me preguntes. Ok, dale. Ok, ya quedamos. Ok. Continúen. Adelante. Bueno. En Deuteronomio 32:43, que es un texto que tú niegas, que se está... Bueno, para empezar, niegas que el autor de los Hebreos esté citando de esos dos textos, sea Deuteronomio 32:43 y Salmo 97:7. ¿Lo niegas rotundamente que se esté haciendo una referencia? Claro, es muy buena. ¿Sí lo niegas? Sí. Ok. Cuando dice que todos los ángeles, bueno, en el texto crítico de la Septuaginta dice todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? No especifica. No, ya sé que no especifica, pero para ti, ¿quiénes son? ¿Quiénes serían? Bueno, para mí puede referirse hijo de Dios. ¿Quiénes son? O sea, para ti. Puede ser criatura. Pero hay ambigüedad, es lo que quiero decirte. Por eso, pero ¿quiénes son? ¿Son los ángeles? ¿Somos nosotros? Para ti, ¿a quién se estaría refiriendo ahí? Si no son los ángeles, porque tú estás negando que se refiere a los ángeles. Por eso, te repito, por eso es que hay ambigüedad, ¿entiendes? Sí. Hay ambigüedad, no se sabe. Pero yo no sé decirte si es a los hijos, no sé decirte si es criatura o los ángeles. Esa es mi respuesta. Bueno, no me respondes exactamente, pero bueno. No, porque hay ambigüedad, ese es el problema, que hay ambigüedad. Voy a seguir. Tú dijiste que el diccionario del compendio teológico que yo cité, sí. No dice que en el Nuevo Testamento se utilice. ¿Puedes ir a donde dice en el uso de prosquineo en el Nuevo Testamento? Rapidito,
Espérate, ya le quité la marca. ¿Me puede decir la página? Porque ahora sí. A ver. Creo que está aquí. 920 y tantos por ahí debe estar. Sí, ya estoy aquí. A ver. ¿900 qué? Creo que 926 o 926. 26. Sí. 26. Dice, sí, ya estoy aquí. Ya en el Nuevo Testamento. Sí. ¿Sí? Puedes así rapidito leer lo que dice ahí. El uso, ahí está hablando todo. El uso de prosquineo en el Nuevo Testamento. Ajá. Ese párrafo completo lo quiere que tú leas. Ese párrafito hasta el punto 1 nada más. Ajá. El Nuevo Testamento usa proscuneo solo en relación con un objetivo divino. Ni siquiera Mateo 18:26 es una verdadera excepción, ya que en vista de la importancia de proscunesi, en Mateo, no voy a leer los textos porque entonces perdemos el tiempo, es bien claro que detrás del rey de la parábola se halla el rey divino. Por eso, cuando que le piden ayuda a Jesús, caen a sus pies, se trata de algo más que un gesto de respeto. Los magos se postran en adoración. El tentador busca recibir la adoración que pertenece a Dios. Los discípulos adoran a Jesús cuando comienza a cantar su filiación divina, o sea, Mateo 14:33, y cuando se encuentra con el Señor resucitado, Mateo 28:9. La idea... Yo creo que hasta ahí está bien. Ya. La idea que presenta aquí del uso en el Nuevo Testamento, porque presenta diferentes usos. Sí. Cuando dice que en el Nuevo Testamento se usa proskinei solo en relación con un objeto divino, está dejando lugar a que se pueda utilizar en algo que no es un objeto divino. Bueno, ese es el punto de vista, acuérdate, del exegeta, del seminarista del idioma griego, de este diccionario. Acuérdate que yo no acepto este diccionario. Perfecto, no te estoy pidiendo que lo aceptes, pero no digas que el diccionario no dice lo que no, dice. abajo, tienes que leer la parte de abajo. Mira, cuando dice, aquí la traducción postrarse no tiene realmente relevancia, se puede traducir. Sí, tiene relevancia. No tiene relevancia. Para mí sí. Relevancia, mira, es más, tú citaste la versión de Pablo Pero Benson. bueno, no hay problema. Sigue haciendo preguntas. Citaste la traducción de Pablo Benson. Sí, el Nuevo Testamento de Pablo Benson. ¿Sí? ¿Cómo traduce Pablo Benson Mateo 4:10? Mateo 4:10, creo que es rendir homenaje. Igual, ¿no? ¿Y tú crees que ahí ese rendir homenaje signifique algo menos que adorar? Pero acuérdate que no es mi traducción, es la tuya. No. Trinitaria. No es mi traducción, es la traducción de Pablo Benson. Pero tú, no, es trinitaria. Sí. Pero mira, el hecho de que sea una traducción trinitaria no significa que yo tenga que aplaudirle ni estar de acuerdo. En cambio, tú sí tienes que estar de acuerdo con el esclavo. ¿Y por qué tú tienes que estar de acuerdo con este y con otros léxicos no? ¿Por qué? Porque eres parcial en eso. No soy parcial. Yo dije en un principio que existen diferentes puntos de vista. Franklin, tú no puedes preguntarle nada a él. No le puedes preguntar nada a él. Está bien. Sí. No, pero bueno, él me está haciendo más preguntas. No, por ello te digo. Dale, Roberto, dale, no importa, dale, bro, dale, okay. Sigue. Bueno, entonces, ¿por qué te cito lo de Pablo Benson? Porque tú lo utilizaste como un argumento de que hay versiones que traducen rendir homenaje en Hebreos 1:6. Sí. Pero para Pablo Benson, rendir homenaje no es algo menos que adorar, porque en Mateo 4:10 él traduce prosquineo refiriéndose a Yahvé como rendir homenaje. Cuando Jesús dice al Señor tu Dios rendirás homenaje. Entonces, para Pablo Benson, rendir homenaje es equivalente a adorar. Entonces, realmente la mayoría de las versiones son consistentes. Pero bueno, quiero irme al contexto, quiero irme al punto. Puedes abrir tu Biblia en Romanos 14, 10 y 11. Y te lo voy a leer mientras que tú lo buscas. Dice, y de nuevo dice... No, léelo. Yo creo que sí. Y de nuevo dice, estoy citando de la traducción del Nuevo Mundo de 1977, y de nuevo dice, alégrense, oh naciones, con su pueblo, y otra vez, alaben a Jehová, naciones todas, y alaben los pueblos suyos. La pregunta es aquí, cuando dice, alaben a Jehová, esa orden se encuentra en un aoristo imperativo, la misma morfología que en Hebreos 1:6, un aoristo imperativo.
Mi pregunta es, por el hecho de que se da una orden de adorar, significa perdón, de alabar, en este caso de alabar, significa que antes no se alababa a Yahvé o a Jehová. O sea, el imperativo limita la acción porque dice alaben y porque antes dice alégrense, oh naciones. O sea, el uso del imperativo limita la acción a esa sola orden. Significa, es prueba esto de que antes no se alababa a Yahvé. Déjame buscarlo. Romanos 15:10 me dijiste, ¿no? Sí, 15, 10 y 11, específicamente el versículo 11. Ah, el 11 ya, ok. Muy bien. Sí, es un verbo augusto activo imperativo tercera persona del plural. Pero, sí, pero también se utiliza hay una diferencia. También se utiliza palin ahí. Sí, pero no aparece J&D. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Y eso lo vamos a analizar después. Bueno, no, pero respóndeme lo que te pregunté. El hecho que se utiliza un auristo imperativo activo limita, que implica, demuestra que fuera de esta orden no se daba alabanza, no se tenían que alegrar los pueblos en Yahvé. No, lo mismo sucede en Deuteronomio, en este caso 30. Perfecto. Mi otra pregunta es, ¿qué texto está citando aquí Pablo del Antiguo Testamento? Cuando dice, alaben a Yahvé naciones todas. Bueno, hay que ver la nota cruzada. Déjame ver la nota cruzada. Dice acá dice Deuteronomio 32:43. A ver. Romanos 15:4. Voy a ver la nota cruzada, ¿no? Sí. Un momento. $15.10. F. F. No, en esta no lo dice. Ahora, la otra no la tengo. No la tengo, o sea, la tengo, pero no la tengo al alcance. Bueno, aquí está. Tengo una cantidad. Aquí está Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32:43. Si esto es verdad, ¿a qué? Déjame explicar. ¿Te puedo explicar, no? No puedes explicar. No importa, será para otra ocasión. Tiempo. Bueno, muy bien, 10 minutos exactamente. Ahora, Franklin, ¿estás listo para tu... Espérate, déjame acomodar las preguntitas ahí de Roberto. Un momentico, espérate. Déjame... Ok. Mientras tanto, saludo a los 92 presentes que están ahí. Compartan. No sé si, Roberto, lo están transmitiendo en otro canal evangélico este debate. Creo que sí, ¿no? Me habían pedido permiso, por eso te pregunté. No sé, la verdad no estoy viendo ahorita si se está transmitiendo, pero yo creo que sí. Okay. Ahí mándales un saludo. Claro que sí, les mando un saludo a todos aquellos que estén mirando este debate. Mientras. Me imagino que debe estar muy intensa la conversación ahí en el chat, así que bueno, que cada quien saque sus conclusiones, ¿no? Bueno, voy yo. Okay. Arriba. Ok, Frank, cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. ¿Estás preparado, Roberto? Vamos para allá. Adelante. Roberto. Según Daniel Wallace, en la página 104, hablando acerca del término proscuneo, es cierto que el verbo proscuneo sumado a un pronombre dativo masculino singular significa al Dios verdadero, exhaustivamente, totalitariamente. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, no tengo ahorita la cita de Wallace como para darte una respuesta muy yo la tengo aquí y te la voy a leer. Ajá. Sí, mejor porque sí. no te puedo responder algo que no he leído. O si tú me dices lo que... Sí, rápido. Sí, porque hay que ganar tiempo. Página 104 dice, el dativo es el caso de interés personal. Esta idea expresa bien una relación personal. Por esto, el Nuevo Testamento, proscuneo suele tener un dativo como su objeto directo, cuando el objeto
de la oración es al verdadero Dios. ¿Eso es correcto o falso? Bueno, pues está hablando Daniel Wallace, quien es un experto en gramáticas. Yo creo que debe estar en lo correcto. Y si yo te demuestro a ti un texto donde es todo lo contrario a lo que dice Daniel Wallace, que el dativo se refiere a criatura en adoración. Habría que verlo y habría que analizarlo y habría que preguntarle a Wallace. Yo no. Por ejemplo, aquí están los casos. Daniel Wallace comete ese error y yo lo hablé con Wilton, hasta Wilton y Ángel García están de acuerdo que hay un error garrafal ahí. Mira, tiene la misma estructura gramatical aquí. Mira, Hebreos 1:6, Éxodo 18:7, 1 Samuel 20:41, 1 Samuel 24:9, 2 de Reyes 2:15, pone proscunesen o proscunesatosa como ejemplo. Hebreos, mira los casos aquí, mira, todos. Entonces quiere decir que Jesús, en este caso Jetro, David, Saúl y Eliseo, son Dios verdadero. Otra pregunta. En la misma página 104, dice Daniel Wallace. Pero pregúntame del tema, pregúntame Te estoy hablando de la palabra proscuneo, tiene que hablar con una palabra proscuneo. Yo no he utilizado gramática para... Ahora, pero ahora te lo voy a decir, tranquilo. O sea, yo no utilicé ese argumento que me está citando de Wallace. Así que bueno, si él... Pero yo no lo acuérdate que hay que agotar todos los recursos. Yo estoy agotando todos los recursos como tú lo hiciste también. Dale. Tenemos que ser imparcial. Muy bien. Dice Daniel Wallace, dice, en contraste, cuando el objeto de adoración es un falso Dios, regularmente se usa el caso acusativo. O sea, Daniel Wallace dice que cuando proscuneo viene con un pronombre demostrativo masculino acusativo, se refiere a una deidad falsa. ¿Eso es cierto o falso? Pues él dice que regularmente, lo que yo alcancé a leer es que dice regularmente, no está estableciendo una regla infalible. Está diciendo regularmente, no está diciendo que en todos los casos. Entonces, si es regularmente, entonces no es 100% el argumento bueno, ¿no? Exactamente. Si dice regularmente, quiere decir que hay excepción. Bueno, yo quería demostrarte que en Mateo 28:17 aparece proscunesan auto aplicado a Cristo. Entonces, Cristo es un Dios falso. Míralo aquí. Mateo 28:17. Por eso dice regularmente, no dice siempre. Entonces ¿cómo Daniel Wallace va a ser así? Regularmente. Entonces está mal, pero está mal lo que dice Daniel Wallace. No, dice ¿verdad? regularmente, no dice siempre. Pero si dice regularmente, entonces no puede ser una persona absoluta. Ahora, tercera pregunta. La palabra latreu, que es adoración, con un dativo, se refiere al Dios verdadero. En este caso, Deuteronomio 6:13 aparece latreu con un dativo, un pronombre dativo, a Jehová. Se refiere, tomando las palabras de Daniel Wallace, proscuneo. Ahora vamos a sustituir proscuneo y vamos a poner la palabra latreu con el pronombre dativo. ¿Se refiere a Dios verdadero o un Dios falso? Latreu significa servicio sagrado, rendir. Pero con dativo, con el pronombre dativo. Con dativos o con lo que sea, siempre implica adorar. Adorar. ¿Tú estás seguro lo que estás diciendo, Robert? Sí, estoy seguro. Wow. Entonces en Jueces 2:13 aparece latreu con dativo femenino. Míralo ahí, mira. Entonces es el Dios verdadero. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice Jueces 2:13? Dice latreu te. Mira el dativo. Ajá, pero ¿qué? ¿Y eso qué significa? Pero tú me dijiste a mí, ahora mismo, acabas de decir con tus propias palabras, que latreu con pronombre dativo se refiere al Dios verdadero. Yo no dije eso, Franklin. ¿Qué dijiste entonces? Yo dije que la tregua, sea como sea, siempre significa rendir servicio sagrado. Ahora, con el pronombre. Con el pronombre. No, yo no dije nada sobre el pronombre. Yo dije que el significado del verbo latrego significa rendir servicio sagrado. Eso es lo que... Muy bien, vamos a la otra pregunta. En Hebreos 1:9, Cristo tiene un Dios por encima de él, ya estando en el cielo. Sí, Jesús como hombre, siendo el Dios hombre, en posición de ser humano, con nosotros se identifica con la humanidad, y por eso es que inclusive en Apocalipsis 3:12 lo llama mi Dios, sin ningún problema, pero porque está hablando de su naturaleza humana. Muy bien. Con respecto a Deuteronomio 10:17, que dice que Jehová es el Dios de dioses, Cristo no entra en la categoría del grupo de los dioses, rebajado en condición.
No, porque cuando dice Dios de dioses, tú estás presuponiendo que se excluye al Hijo y eso es una ¿Y presuposición. por qué dice tu Dios? ¿Cómo? ¿Por qué en Hebreos 1.9 dice tu Dios te ungió? Tu Dios. Ya te lo expliqué, porque está hablando en relación, para empezar, está hablando en un contexto mesiánico, ¿sí? Está hablando en un contexto mesiánico y se está hablando del Hijo en relación a su naturaleza humana. Él, en su naturaleza humana, sigue teniendo un Dios y Jesús sigue reconociendo al Padre como su Dios. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, completamente. Muy bien. Otra pregunta que quiero hacerte. Vamos a ver si la encuentro aquí, si me da tiempo, ¿no? Otra pregunta que te quiero hacer. Ajá, muy bien. La expresión J&D, Palin, ¿significa tiempo indefinido o un tiempo limitado? Depende, no hay una regla como tal. Pero en Hebreos 1.6, ¿qué significa para ti? ¿Eternidad? Con respecto a prosperidad. No, yo no he dicho, jamás he dicho que ahí significa eternidad. Para mí, en ese contexto, Palin, Jotam Palin, es una referencia, tiene una función referencial. Esa es su función. Es una función referencial. No tiene una función como tal, como un modificador. Claro, eso es discutible, pero eso es lo que yo creo. Que cuando dice ahí que introduce al primogénito en el mundo, otra vez dice, ahí está haciendo una citación. ¿Y si viene solo sin el verbo proskuneo, qué implica? No, es que aquí no tiene nada que ver el verbo prosquineo. O sea, aquí estamos, es más, yo tengo un análisis de Palin en todo Hebreos 1. No, yo estoy hablando Palin junto con las dos conjunciones, o sea, J y D. No tiene para mí es referencial meramente, no tiene referencial. Sí, referencial. Por ejemplo, Isagage, que es el otro verbo que aparece, o sea, J de Palin, Isagage, se refiere, ¿a qué se refiere? Yo creo que ahí no se está refiriendo a un punto específico en el ¿Qué dice A.T. Robinson? ¿Qué dice A.T. Robinson sobre eso? No sé, tendría que ver su comentario. Pero él, hasta donde yo leí una vez, creo que no es dogmático. O sea, él dice que ahí pudiera interpretarse de más de una manera esa expresión. Dice que no se puede determinar. Pero para ti significa primera venida o segunda venida. Para ti. Para mí no significa ni primera venida ni segunda venida. Para mí el auristo ahí está retratando una acción sin especificar. ¿Y por qué en el debate que tú tuviste con Francesco en el año 2018, ahí tengo la captura, tú dijiste que sí, que se refiere a la introducción del primogénito en la tierra habitada, Eucumene? No. ¿Lo dijiste? No, bueno, sí, no, ahorita no recuerdo yo. Yo lo tengo. No. Acuérdate que yo, antes de entrar al debate contigo, yo me estudié todos los argumentos tuyos del debate con Francesco. Bueno, suponiendo que yo no haya dicho eso. No hay problema. ¿Qué relevancia tendría? No es para desmoralizarte, yo no lo voy a hacer para desmoralizarte. Pero ¿qué relevancia tendría en demostrar el significado de adorar o de prosquineo ahí? No, porque te estás contradiciendo de nuevo. Pero ¿de qué manera demostraría que ahí hay una reverencia? Bueno, si la acción, si Cristo fue introducido según J&D, Palin, Isagage, con el verbo Isagage, en la tierra habitada, entonces Cristo anteriormente no recibía oración por parte de los ángeles. Hubo un tiempo que los ángeles no adoraban a Jesucristo. Así que la oración de Jesucristo a los ángeles hacia Cristo no es eterna. Tiene un punto de partida, un principio y un comienzo. Ni tampoco entonces la reverencia, antes no lo reverenciaban. Bueno, eso hay que analizarlo, la morfosintaxis griega. Es el mismo. No, es el mismo argumento. Si no lo adoraban antes, entonces tampoco antes lo reverenciaban. Tiempo, Frank. Yo creo que ya, sí. 10 minutos y 3 segundos, exactamente. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a dar paso a lo que es el resumen. Cada quien va a hacer un resumen de todo el debate, ya sin agregar más. Simplemente hacer un resumen de todo lo que se dijo, de todo lo que se habló, de lo que no estuvieron de acuerdo y ya. Bueno, no sé si Roberto ya estás listo. Cuando usted esté listo para sus 7 minutos de resumen.
Sí, listo, nada más ahí voy a apagar el micrófono. Sí, Franklin, porfa, tu micrófono. Ok, gracias. Ok, cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Bueno, pues creo que he sido muy consistente a través de mi exposición en demostrar vía exegética inmediata todo el contexto en el cual se enmarca Hebreos 1:6, donde al Hijo es presentado no solamente como un ser superior o con autoridad sobre los ángeles, lo cual es evidente, pero más allá de eso es presentado como aquel por el cual fue constituido el universo o las edades, y aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es aquel que es el resplandor de la gloria del ser eterno y la imagen misma de la sustancia de ese ser que es todopoderoso. Y eso no es meramente una cuestión de autoridad, porque no se diría eso acerca del Hijo. He demostrado vía contextual, también citando Hebreos 1:10, el Hijo es presentado como el creador, no como un ayudante, no como un mero obrero maestro, sino como aquel a que se le atribuye la acción de haber fundado la tierra y ser el autor. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos o de tus dedos, de manera que se le atribuye y se le atribuye eternidad cuando dice que todos ellos perecerán, pero tus años no acabarán. Se le presenta como un ser eterno, citando de Salmo 102. Y si nosotros hacemos un análisis del discurso, que por cierto, este es un discurso donde el autor de los Hebreos está haciendo citas del Antiguo Testamento, está haciendo citas, de manera que cuando vamos a Hebreos 1:6, también está haciendo una cita, y en este caso Franklin ha mutilado ahí la referencia, porque dice, no se refiere ahí, no está citando Deuteronomio 32:43. Entonces, Franklin hoy mutiló ahí la cita, aún que el mismo esclavo durante casi 150 años enseñó, y aún en su misma versión del Nuevo Mundo tiene las referencias a Deuteronomio 32:43, donde es evidente que la adoración que dan los ángeles, sea que se le llame ángeles, o sea que como en los manuscritos críticos diga hijos de Dios, porque Franklin no pudo responder quiénes son estos hijos de Dios, evidentemente se refiere a los ángeles de Dios, o si quieren ir a Qumran, donde dice Elohim de Dios, se refiere a los ángeles. O sea que se le designe como Elohim, como Hius o hijos, o como Angelou, se refiere a lo mismo. Son diferentes maneras en que se utilizó, pero refiriéndose a estas criaturas angelicales, y la pregunta es aquí. Es más, si no pudiéramos determinar la identidad de estos seres, pero aún así tenemos que ver claramente que estos seres, sea quienes sean, ¿a quién le rinden prosquineo? ¿A quién? ¿A Yahvé? La pregunta para Franklin sería, ¿qué tipo de prosquineo es? ¿Qué tipo de prosquineo le rinden estos seres? Ya que Franklin dice que no son los ángeles. Bueno, que nos diga entonces quiénes son y qué tipo de prosquineo se le rinde. ¿Qué tipo de prosquineo rinden las criaturas a su creador, Franklin? Tiene que ser adoración, no puede ser otra cosa. Y el autor de los Hebreos, citando de ese contexto, lo aplica al Hijo. Ahora, aquí se hizo una cortina de humo muy grande respecto al asunto del tiempo, del auristo imperativo, respecto al uso de Jotam Palin, que si significa la primera venida, si es la encarnación, si es la segunda venida. Todo eso es irrelevante. Yo por eso no me quise enfrascar. Tengo muchísima información, he debatido mucho ese tema, pero es irrelevante. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa es determinar el significado, no si es una acción temporal, o si, aunque eso fuera completamente refutado, citando de la misma traducción del Nuevo Mundo, Romanos 15, 10 y 11, utilizando el mismo verbo, auristo imperativo. La orden que se da, alégrense y alaben
en este caso a Jehová, que por cierto cita Deuteronomio 32:43. Franklin no pudo encontrar la referencia en su nueva Biblia, y no me extrañaría, porque la sociedad se ha encargado de ir eliminando estas referencias. ¿Por qué? Porque no les conviene que sus adeptos sepan de qué está hablando, de qué contexto está hablando. Pero aquí es muy clara la referencia. Y el hecho que estos seres se diga una orden, alaben, es más, nosotros vamos a la Biblia y cuando encontramos expresiones como que todo lo que respire alabe a Yahvé, ¿qué acaso significa que él antes no era alabado? Por supuesto que no. De manera que aunque se da una orden de que se debe rendir prosquineo, en este caso a Jesús, Franklin dice, no, es que no es adoración. O él argumenta, no, es que entonces quiere decir que antes, que no es una adoración para siempre, antes no se le daba. Bajo ese mismo argumento tiene que concluir entonces que antes no se le daba ni siquiera reverencia, hasta que se ordenó que le den reverencia a los ángeles o las criaturas que cualesquiera que él quiera poner acá. Entonces es una inconsistencia argumental la que hoy expuso mi oponente. Por el contrario, la Biblia es muy clara en todo su contexto. El contexto inmediato, donde se le presenta al Hijo como un ser que no solamente tiene la autoridad, sino que se le presenta de una manera como un Dios, como el Dios supremo, sin confundirlo con el Padre, obviamente, pero que tiene todas las prerrogativas divinas. Y bajo esas prerrogativas divinas se le presenta como un ser siendo adorado en toda su plenitud por los ángeles de Dios, lo cual yo creo que es totalmente claro en su contexto inmediato y en su contexto remoto, que es del Antiguo Testamento. Así que bueno, cada uno va a sacar sus conclusiones. Yo creo que he demostrado vía exegética, vía textual, que el Hijo de Dios recibió verdadera adoración y no meramente un homenaje. Dios les bendiga. Bien, se me trabó esta cosa. Muy bien, muy bien, Roberto, gracias por tus 7 minutos de resumen. Ahora vamos con los 7 minutos de resumen de Franklin. Igual ya no puedes agregar más argumentos, simplemente hacer un resumen de todo lo que se dijo, igual de lo que no tuviste de acuerdo. Bueno, tú sabes ya que es un resumen, ¿no? Cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Ya. Tu micrófono. Bueno, yo no... Interferencia ahí. Bueno, yo no voy a decir que Roberto hizo cortina de humo o que hizo muñeco de paja. No me interesa decir eso, de que me regalaste el debate. No. Yo voy a decir lo que realmente hablamos, es el resumen, como dijo Ale León. Y, por ejemplo, antiguamente, no solamente, bueno, los testigos de Jehová, es cierto de que tenemos atalayas antiguas y la traducción de Nuevo Mundo en 1967 pone la palabra oración. Pero no solamente los testigos de Jehová hicieron eso, también lo hizo Casuelo de Reina, Cipriano de Valera y muchas traducciones bíblicas antiguas, hasta literatura, donde se le pone la palabra proscuneo a oración a criaturas. Como hay léxicos también antiguos que ponen rendir homenaje, traducciones como en la traducción de Pablo Wilson, que es del siglo XIX, ponen rendir homenaje, aplicado al Padre y al Hijo también. ¿Entiendes? Pero mi interés no es juzgarlo, no lo voy a juzgar por eso. Pero la parte esencial es que se demostró que no se puede ser parcial a la hora de juzgar un término de griego, como por ejemplo, como el término proscuneo, se debe analizar, como dice la Biblia, toda escritura inspirada de Dios, la suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, 160. Así que no solamente de Mateo 18, 26, bueno, no llegamos a analizarlo, porque ya está trillado esos argumentos, y Apocalipsis 3, 9, sino todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo, o sea, en la Septuaginta griega, y en el texto masorético aparece chajá y procuneo, aplicado a Abraham, aplicado a Josué, aplicado a José, a Salomón, el Salmo 71, 11.
dice que todos los reyes adorarán, se inclinarán delante del rey Salomón, y después prefiguró, después los versículos más adelante, prefigura a la persona de Cristo. Pero se demostró de que no solamente este léxico es totalitario, sino también que este léxico habla que en Apocalipsis 3:9 hace una excepción de que traduce postrarse por proscuneo. Y el compendio, el diccionario, el que vemos aquí, la enciclopedia, dice que en el Nuevo Testamento se le rinde homenaje a Jesucristo. O sea, se le da oración a Dios, pero se le rinde homenaje a Jesucristo, como el James Strong, como el diccionario de William Vine. También vimos que hay ambigüedad a la hora de saber en qué tiempo se introdujo. Si realmente fue en el primer siglo, se introdujo en la tierra habitada, o Cumene. ¿Me entiendes? O sea, Matthew Henry contradice a T. Robinson. A T. Robinson contradice a William Barclay. William Barclay contradice. Entonces, hay una contradicción abismal entre los mismos trinitarios y no se ponen de acuerdo. O sea, ¿en qué tiempo se introdujo el protótocos, o sea, el primogénito en la tierra habitada? Así que el mismo A.T. Robinson reconoce que Palin de o sea, Jotan de Palin, Eucomene, o sea, Eucomene no, Izagage, se está refiriendo, él dice que es una expresión de tiempo indefinido, pero cuando vas a otros léxicos dice que no. Entonces, otra cosa es que no estuvo de acuerdo realmente en Deuteronomio 32:43 porque hay ambigüedad en la Septuaginta griega. Hay una Septuaginta griega como la de Raf, esta que vemos aquí, que dice ángeles, pero en otra dice hijo de Dios. Pero ahí realmente hijo de Dios se puede referir a los humanos o se puede referir a los ángeles, pero hay ambigüedad, no se sabe. Por eso es que yo no te pude responder la pregunta, porque yo realmente no sé realmente si ahí hijo de Dios se refiere a los seres humanos, a criaturas, o hijo de Dios se está refiriendo a los ángeles. Lo que la Biblia en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, dice que los hijos de Dios tomaron su posición delante de Jehová y después entró Satanás y el diablo a ocupar su puesto. ¿Me entiendes? Pero hijo de Dios también se refiere a C, así que hay ambigüedad en los manuscritos, hay ambigüedad en la Septuaginta griega, segundo Deuteronomio 32:43, hay ambigüedad en este caso en el papiro 4Q44, que dice Elohim, y el texto masorético no dice nada, ni el códice de Alepo tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar un texto cuando realmente hay una ambigüedad abismal? Aparte, el escritor de Hebreo, en este caso nosotros creemos que es Pablo, en este caso y Roberto Isá, para él no importa quién sea, el escritor de Hebreo no está haciendo una cita literal de Deuteronomio 32:43. Hay notas cruzadas, notas de nota cruzada, como te mencioné, la Biblia de las Américas, que la Biblia de las Américas en la nota a pie de página dice que ahí no se refiere a Jesucristo como la sabiduría divina, sino a la cualidad de Dios. Pero cuando vas a Apocalipsis 3:14, la nota cruzada te remite a Proverbios 8:22. Si Apocalipsis 3:14 no tiene nada que ver con Proverbios 8:22 como la Biblia de las Américas, una Biblia literal, equivalencia literal, utilizada en todas las confesiones religiosas, protestantes, bautistas, metodistas, pentecostales, evangélicos, pone la nota cruzada, lo pone. Ahora, las notas cruzadas de la Biblia, de los testigos de Jehová, no solamente es porque especifica un texto, sino porque hay una palabra que sea igual. No se refiere literalmente a una referencia directa, sino también a una referencia indirecta. En este caso puede referirse a una palabra, por ejemplo, como Señor, o como ángel, o como hijo, o se puede referir quizá a una referencia directa. ¿Me entiendes? Por eso es que te puse el ejemplo de la Biblia de las Américas. Y no solamente, también la Reina Valera del 60 te pone la nota cruzada, Proverbios 8:22, Apocalipsis 3:14. Y ahí está hablando, ustedes dicen que es la sabiduría abstracta de Dios, prefigurada, que no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Pero sin embargo, te cita de Juan 1:1. La Reina Valera del 95 de estudio, en la nota crítica al pie de página, te cita la referencia de Juan 1:1 a Proverbios 8:22. Cuando vas a Colosenses 1:16-15, Proverbios 8:22. Cuando vas a Apocalipsis 3:14, Proverbios 8:22. Entonces, ¿Cristo es la sabiduría? ¿Sí o no? Entonces, las notas no es un argumento sólido. ¿Me entiendes, Roberto Isaac?
con el mayor respeto que tú te mereces, ¿entiendes? No hay una seguridad en ese aspecto. Entonces, todo lo que he querido, y me gustó mucho haber dialogado con Roberto Isaac. Muy bien, bueno, pues ya hemos llegado a la parte final de este debate. Estuvo bueno, estuvo genial. Casi 97 personas conectadas aquí.